Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte, vive para siempre. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte, vive para siempre, vive. Bendiciones, hermanos, soy Maya y en esta semana me tocó a mí compartir el devocional en casa. Espero que esta palabra sea de bendición y bueno, lo que les quería compartir estaba en Gálatas, capítulo 2, versículo 11 en adelante, que dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bueno, en esta parte era de Pablo exhortando a Pedro, porque antes compartía con los gentiles, comía con ellos, pero una vez que llegaron los amigos de Jacobo, él se apartó, como decía en el versículo 12, se retraía y se apartaba, porque él tenía miedo de los de la circuncisión. Y por esa hipocresía de Pedro, los demás judíos que estaban ahí, observándolo, también tomaban esa actitud y los rechazaban. Los dejaron de lado, los apartaron. Antes, en su época, los que no estaban a favor de la circuncisión, los tomaban como, por así decirlo, pecadores, porque los judíos se guiaban por las leyes, y Pedro lo que había sido mandado a hacer allí era compartir el Evangelio y mostrarles el verdadero mensaje, que no es de que te justificás por ley, sino que somos justificados por la fe en Jesucristo, es por la gracia de Dios. Y lo que estaba haciendo, aparte de ser hipócrita y tomar una actitud de rechazo hacia los gentiles, era de que no estaba cumpliendo a lo que había ido él, en realidad. Estaba dando un falso evangelio, se estaba comportando como los judíos a los cuales él había ido para exhortarlos, para enseñarles de la verdad. Entonces, lo que podemos llevar a nuestras vidas, esta palabra, esta situación, es en cómo nosotros estamos actuando delante de las personas y cómo actuamos por miedo. Muchas veces nosotros quizás que por el qué dirán, por el si nos van a criticar o nos van a juzgar, juzgamos o rechazamos personas cuando tenemos que hacer todo lo contrario. Nos olvidamos de ese objetivo que es el transmitir amor y el transmitir el verdadero evangelio. Muchas personas también se han ido de las congregaciones, de las iglesias, por el sentido de no sentirse parte del grupo, porque el grupo de gente, por así decirlo, los hace sentir diferentes, los hace sentir pecadores, los hace sentir, los juzgan, los critican. Entonces lo que nosotros no tenemos que olvidarnos es quiénes somos nosotros, de nuestro comportamiento en sí, porque nosotros podemos sí salir a evangelizar a las calles, pero también evangelizamos y transmitimos el mensaje de Dios con nuestro testimonio, con cómo nos comportamos nosotros el día a día. Entonces, si alguien ve que nosotros juzgamos, criticamos, murmuramos atrás con otras personas, de alguna persona, los otros que están observando, que nos están viendo a nosotros como un ejemplo, o que saben que somos cristianos, van a decir: yo hago lo mismo, ¿no? ¿Qué tiene de diferente a nosotros? Y eso puede llevar a un alejamiento de
de Dios, de que la persona se aleje a Dios, de no acercarse a la iglesia por decir, pero hacen lo mismo, ellos juzgan, ellos critican. Entonces, es como lo ven en vano ir a la iglesia y de hecho se enojan con Dios por culpa de nosotros. Entonces, algo para tener en cuenta cuando nos ponemos de juez es pensar, si tuviéramos hijos, 2 hijos, un hijo que se porta bien, que nos obedece, y otro hijo que nos desobedece, que no nos hace caso, nos contesta, se escapa de la casa o lo que fuese. No nos obedece. ¿Vos podrías elegir entre esos 2 hijos? ¿Podrías mandar al hijo ese que se porta mal, no te obedece? ¿Lo mandarías al infierno? ¿Lo condenarías? ¿Podrías elegir entre ellos 2? ¿En quién se va al infierno y quién se queda con vos en la paz? Yo creo que yo no podría, por ejemplo, yo no podría elegir a quién condenar y mandarlo a sufrir y quién lo dejaría conmigo. Así para nosotros no es fácil para Dios elegir en ese momento entre 2 hijos, de decir, uno se va al infierno y otro se queda conmigo. Y además que Jesús, cuando vino a la tierra, en ningún momento juzgó a las personas. De hecho, Él se acercaba a las personas, estaba dispuesto a salvarlos, a sanarlos. Él nunca dijo, no, vos no, o se apartó de alguien. De hecho, salvó a un leproso, también sanó en un día de reposo, y Él no dejó a nadie de lado. Se acercaba a personas también en las cuales no podía hablar. Él era totalmente abierto con todos y no discriminaba a nadie y no dejaba a nadie de lado. Entonces, también cuando nosotros, siendo pecadores en nuestro pasado, Él tampoco nos dejó de lado, no nos dejó afuera, no es que no nos dejó entrar. De hecho, Él, con todo el amor del mundo, nos esperó con los brazos abiertos, nos recibió con los brazos abiertos, nos perdonó y se olvidó de nuestros pecados, de nuestra vida pasada. Entonces, ¿cómo nosotros podemos actuar de esa manera tan hipócrita, tan de mala manera hacia las personas, de juzgar o apartar a alguien solo por sus errores quizás o por el pensamiento diferente que tenemos entre nosotros? Algo para mantener nuestras vidas es el respeto ante Dios, la obediencia ante Él y la responsabilidad de llevar un evangelio verdadero, la responsabilidad de actuar con nuestras maneras de vivir, ser responsables de lo que mostramos y cómo nos comportamos, porque así con nuestras actitudes podemos alejar a un alma o acercar a un alma a Dios. Entonces, para finalizar el mensaje, vamos a ir a Juan, capítulo 13, versículo 14, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo he amado, que también os améis unos a otros. Amémonos, no juzguemos, no señalemos, no murmuremos, seamos un verdadero ejemplo y tenemos la responsabilidad de ser fieles a Dios y no juzgar a la persona que entra o a nuestro hermano propio. Y les voy a mostrar una ilustración que solamente es conocida, pero dice mucho, que es menos bla y más amor. Y bueno, espero que sea de bendición para sus vidas, que podamos poner en práctica el respeto hacia Dios y la responsabilidad del Evangelio. Y bueno, bendiciones. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte, vivo.